Soy el doctor Efraín López Rivero, director de la Clínica BINAD aquí en Santa Cruz, Bolivia. Hoy quiero abordar un tema muy importante con cada uno de ustedes, ¿no? Lo que es sobre el cáncer. Tal vez muchos se preguntan y dicen, ¿de dónde se origina el cáncer? ¿Cuáles son las causas para que muchas personas estén padeciendo esta enfermedad? Muchos médicos tienen sus propios conceptos y la mayoría de los libros hablan, dicen, de etiología desconocida. Puede ser de múltiples causas que pueden desencadenar el cáncer. Pero yo estoy convencido de que la causa fundamental y principal para que se desarrolle el cáncer es la alimentación. Como dice el título, la alimentación y el cáncer. Entonces, lo que vamos a nosotros abordar es la causa del cáncer que está muy relacionado a lo que es con la alimentación. En este caso, la OMS ya había aclarado o ha hecho cierto tipo de declaraciones y decía de la siguiente manera que la OMS declara cancerígeno a la carne procesada, ¿no? Y es interesante lo que empieza a desglosar y nos dice que la carne roja es probablemente cancerígena. Comer carne procesada como salchichas, hamburguesas o embutidos aumenta el riesgo de sufrir cáncer. Pero es algo interesante lo que la OMS declara, dice probablemente, no se atreve a decir directamente que la causa fundamental es el cáncer, ¿no? Sino diciendo probablemente, pero que nosotros sabemos que evidentemente la causa fundamental, ¿no?, de que se desarrolla el cáncer es la carne, ¿no? Y ahí mismo lo que decíamos, comer carne procesadas como salchichas, hamburguesas, embutidos, obviamente aumenta una gran cantidad de sufrir lo que es el cáncer, ¿no?, incluido lo que es todo otro tipo de enfermedades que puede ir desencadenando. Y hoy en día vemos que gracias a las industrias se están procesándose todo tipo lo que son los alimentos y todo tipo de carne y realmente lo que se está viendo. Se ha visto también que un informe global del año 2020, ¿no?, apunta de que una de cada 5 personas en todo el mundo desarrollará cánceres a lo largo de la vida, que uno de cada 8 personas, 8 hombres y una de cada 11 mujeres fallecerán por esta enfermedad. Y ahí tenemos lo que es una clasificación, pero el cáncer que está empezando a aumentar drásticamente lo que es en el mundo, lo que está tomando la delantera, es el tumor de mama, que se ha convertido en la principal causa de muerte en todo el mundo en las mujeres. Y eso podemos comprobar, ver evidentemente a lo largo de que nosotros vamos atendiendo a los pacientes y cada vez, ¿no?, van llenándose de pacientes en los hospitales oncológicos con este tipo de problemas, ¿no? Pero hay un dato interesante que se ha hecho en el año 2020, ¿no?, donde la cual declara que las últimas estimaciones sobre la carga mundial de cáncer publicadas hoy, dice, por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, señalan que la carga mundial de cáncer en todo el mundo ha aumentado 19.3 millones de nuevos casos y han fallecido 10 millones de muertes en el año 2020. Miren, la cifra es mucho, ¿no? Y si nosotros vemos desde el año 1960, ¿no?, las incidencias eran muy bajas, pero cada década y cada año que va pasando, realmente las cifras son catastróficas que van aumentando lo que es sobre el cáncer, ¿no? También hay otro informe que nos decía que ¿qué va a pasar para el año 2040? Miren, el informe también predice que el impacto de cáncer para el año 2040, así se estima que producirán, dice, 28.4 millones de nuevos casos de cáncer en esa fecha. Es decir, que va a aumentar un 47%. Imagínense. Y esas cifras van a seguir aumentando, como aquí vemos en este tipo de gráficos, que en el año 2010, como eran las cifras, ¿no?, en el año 2020 y en el año 2030, miren cómo las cifras van aumentando. Entonces, y cada vez que va pasando el tiempo, vemos que esta enfermedad va relacionándose mucho lo que es con estos problemas de nuestro tipo de alimentación. No yendo muy lejos, haciendo un autoanálisis de nuestro país, aquí lo que vivimos en Bolivia, ¿no?,
vemos que el departamento que más toma la delantera, donde están más concentrados los cancerosos, aquí en Bolivia, en la ciudad de Cochabamba, ¿no? Nos dice que el 55% del total de los pacientes con cáncer está concentrado lo que están en Cochabamba. Y si nosotros empezamos a investigar, indagar regiones o lugares, ¿no?, que aumenta lo que es este tipo de enfermedad, y vemos qué es lo que consumen, qué es lo que alimenta, qué es lo que, en base de qué es su tipo de alimentación, realmente ahí podemos tener la certeza de que está muy relacionado con su propio estilo de vida. Todos estos cánceres tienen una relación directa con la alimentación. Ahí podemos decir lo que son su carne a la parrilla, lo que son los chicharrones, los churrascos y todo ese tipo de cosas que hacen que en algunos lugares lo tienen lo que es una relación. Entonces, lo que vamos a desglosar y vamos a tomar estos puntos es sobre la alimentación y el cáncer. Primero vamos a empezar a tocar el punto, el origen del cuerpo humano, cómo estamos creados por Dios, qué es el cáncer, causas del cáncer, sustancias de alimentos que favorecen lo que es el cáncer, y también vamos a ver, como estamos planteando el problema, vamos a ver sustancias de los alimentos que protegen contra el cáncer. ¿Cómo podemos evitar esa enfermedad, no? Y la dieta, lo que es anticancerígena, y haríamos un resumen. Veamos entonces a empezar a desglosar lo que es la enfermedad, lo que es del cáncer, ¿no? Primero, tenemos aquí el primer punto, lo que es el origen del hombre, ¿no? El origen del cuerpo humano. Nosotros tenemos dos conceptos que nos han enseñado, ¿no? Los que creen en la teoría evolucionista y la teoría, lo que es creacionista, ¿no? Muchos piensan que descienden del mono y empezando lo que es ahí, ¿no? En este concepto, lo que es la evolucionista. Pero yo puedo decir que me quedo con la segunda imagen, ¿no? Que el hombre, cuando salió de las manos del Creador, éramos algo muy perfecto. Más bien estamos, ¿qué cosa? Degenerando y volviendo lo que son, como volviéndonos unos marranos, ¿no? Entonces, el tema es muy fuerte, queridos hermanos. Nosotros, cuando salimos de las manos del Creador, éramos una creación perfecta, donde no había dolor, no había enfermedad, no había dolencias, y el hombre además era muy longevo, ¿no? Como dice lo que es aquí en el diseño, que cuando Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, Dios creó al hombre y los colocó en el jardín del Edén, y les hizo lo que es a imagen de Dios, les creó varón y hembra, ¿no? Y con ese tipo de características el hombre realmente disfrutaba y era perfectamente, ¿no? No había hospitales, no había enfermos, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. La creación era completamente perfecta, ¿no? Como podemos ver nosotros acá una imagen, ¿no?, de una flor de un girasol, ¿no? Aquí no hay lo que ha evolucionado, es una simetría completamente perfecta de lo que se ve. Así es el ser humano, así es lo que nosotros hemos sido creados, lo que son por Dios. Por eso nuestro cuerpo es una creación perfecta. Miren, nosotros tenemos aquí en nuestro cuerpo 650 músculos en todo el cuerpo, ¿no? 208 huesos, ¿no? Una simetría. Ahí tenemos lo que es el sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, y todos estos conjuntos, ¿no?, están a base de lo que son de las células. Un conjunto de células forman un órgano, un conjunto de órganos van a formar lo que es un aparato, un conjunto de aparatos van a formar lo que es un sistema, ¿no? Y así estamos creados perfectamente. Pero en base a lo que es a nuestro estilo de vida y cierto tipo de cosas, ¿no?, nuestro tipo de alimentación, estos órganos nosotros vamos dañando y van degenerándose y van atrofiándose y todo ese tipo de caos. Entonces, vamos con el punto 2. Decíamos, ¿qué es el cáncer? Queridos amigos, el cáncer, ¿no?, nos dice que es una enfermedad maligna causada por células que crecen y se dividen en forma incontrolable y desordenada, produciendo por una mutación de genes que se manifiesta en lo que son la tumoración, como vemos acá en la imagen, que este tumor va a pasar que va a progresar y se va a ir extendiendo a lo largo de todo su paso. Va a invadir tejidos, órganos sanos, no se cura por sí sola, no tiene cura, tiende más bien a destruir a su organismo y causa principalmente lo que es la muerte. Y aquí vemos lo que es una imagen de un órgano,
en este caso lo que es el hígado, ¿no? Y cómo empezó la historia de un cambio de una célula. Y empezó a crecer, 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 y todo lo que está en su paso, todo lo que está en los órganos aledaños, ha ido invadiendo, y cuando ya ha salido de ese órgano donde se ha originado el cáncer, ¿no? Entonces, eso lo que ha pasado es que se ha ido extendiendo a otros órganos. A eso nosotros llamamos y determinamos que es una metástasis, ¿no? Y decíamos nosotros esto, ¿qué es lo que ha pasado? Pero si el hombre era una creación perfecta, ¿no? Alguien decía que un enemigo ha hecho todo esto, ¿no? El sembrador salió, sembró la semilla, pero alguien vino y sembró lo que es la cizaña, ¿no? Sembró lo que es la enfermedad, induciéndoles a los hombres a que puedan violar las leyes de la salud, y a causa de esas violaciones de las leyes de la salud, hoy en día vemos estos tipos de enfermedades, ¿no? El crecimiento celular, ¿no?, normal de una célula que tenemos y una célula cancerosa. ¿Qué es lo que pasa? Un ejemplo podemos tener aquí de una célula, ¿no?, que las células, en este caso de los glóbulos rojos, viven 120 días. En 120 días son reemplazados por otras células. Muere y son reemplazadas por otras células, ¿no? Ese es el ciclo que tenemos en una célula normal, ¿no? Se dividen, bueno, ahí, y son reemplazadas por otras. Pero en cambio, en una célula cancerosa, lo que sucede es lo contrario, que empieza más bien a mutarse, ¿no? Y al mutarse, empieza a ser como una fotocopiadora, sacar más, ¿no? Y se vuelven inmortales. No se mueren, más bien van creciendo más y más y más, y hasta formarse lo que es una masa tumoral, ¿no? Así empieza lo que es la historia, lo que es del cáncer. Entonces, queridos amigos, ¿cuál es la causa para que se desencadene lo que es esta enfermedad, ¿no? La causa para que se desarrolle la enfermedad, hay tres cosas muy importantes que tenemos que entender nosotros. Esta es la historia y la causa para que se pueda desarrollar lo que es el cáncer. Primero, tenemos lo que son las sustancias químicas, los virus y las radiaciones. Y vamos a empezar a desglosar uno por uno de todo esto, ¿no? En este tipo de casos vemos que las sustancias químicas, ahí van a estar lo que son los amiatos, los derivados de los bencenos, los arsénicos, nitrosamidas, ¿no?, aflatoxinas y todo ese tipo de cosas. Veamos más bien a desarrollar uno por uno de lo que pasa, ¿no? Los factores de riesgos de esta enfermedad, ¿no? Algunos estudios nos muestran y hacen ciertos balances en la cual nos dicen, como por ejemplo aquí lo colocan, que en países desarrollados probablemente el cáncer se origina un 30% por la alimentación. En los países en vías de desarrollo el 20% y así sucesivamente. Pero nosotros sabemos que más bien esto es muy diferente. Yo diría que el 80% de esta enfermedad es producido por la dieta, la alimentación, después puede estar por los tabacos y todo ese tipo de cosas, pero que las sustancias químicas que vamos metiendo a nuestro cuerpo, eso hace una tendencia a que se desarrolle lo que es esta enfermedad. Entonces, veamos las causas de este cáncer. Nosotros podemos prevenir este cáncer. Podemos prevenir. Tenemos que tener, como esta imagen, que tenemos un escudo protector contra estas sustancias químicas, contra las radiaciones y contra los virus, ¿no? Tenemos que tener un escudo. Pero ese escudo es según el concepto y el consejo que nos da Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu propio alimento. Eso va a permitir a que nos formamos un escudo en nuestro cuerpo para que estas sustancias químicas, estas radiaciones, estos virus no puedan penetrar a nuestro cuerpo. Entonces, veamos cuáles son las sustancias químicas. Hay un estudio del año 1700, un estudioso, Pervil Polt, ¿no? Este es científico, médico, ¿no?, un cirujano británico, ¿no?, que también catalogado como uno de los padres de la ortopedia, ¿no? Dice, es el primer científico que ha demostrado que un cáncer puede ser provocado por las sustancias químicas como lo que es el alquitrán, ¿no? ¿Y cómo se demostró esto? ¿Qué es lo que pasó, no? Se ha hecho un estudio y viendo que las personas que
que limpiaban lo que es las chimeneas de las casas, ¿no? Y el hollín de la humareda que hacía, ¿no? Las personas que se dedicaban a ese tipo de servicios, casi la mayoría tienen ya cáncer. Entonces le llamó la atención a este científico, ¿no? Y empezó a probar lo que son en ratas y evidentemente demostró que desarrollaba el cáncer, ¿no? El hollín, lo que son las sustancias químicas. Entonces es uno de los primeros médicos que demostró las sustancias químicas que desarrolla lo que es el cáncer, ¿no? ¿Cuáles son esas sustancias químicas? Vamos a ver acá. Estas sustancias químicas, ¿no? En los alimentos que favorecen el cáncer. Estas sustancias químicas en nuestra alimentación que vamos a ver están las nitrosamidas, las benzopirenos, las aminas heterocíclicas, el alcohol, las grasas trans y las aflatoxinas, ¿no? En este caso, las nitrosaminas, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar? En las carnes curadas, en este caso los embutidos, los jamones, las salchichas y todo tipo de carne. ¿Cómo se forma? ¿No? Dices, al relacionar con los nitritos usados para conservar la carne en los aminoácidos. Vemos cuando una carne o un animal está expuesto, esa carne, ¿no? ¿Qué es? Un cadáver. Apenas que pierde la vida, deja de latir el corazón, ¿no? El cuerpo se vuelve un cadáver. Y ese cadáver, esa carne empieza a descomponer. Pero para que se mantenga roja, ¿no? Y se mantenga todavía así, algo fresco, tienen que colocarlo lo que son sustancias químicas. Esas sustancias químicas que están las nitrosamidas, que están relacionadas con los nitritos. Estos nitritos hacen para que se conserve la carne y siempre vean ustedes en su refrigerador, en la carnicería, esté completamente rojita, ¿no? Y ahí vamos a ver los benzopirenos, ¿no? Causadas lo que son en las carnes a la parrilla, que la brasa, que al caer la gota de la grasa en la carne sobre la brasa, va a desprender un químico que es el benzopireno, ¿no? Después tenemos lo que son las aminas heterocíclicas, que vamos a desarrollarlo, el alcohol etílico, las grasas trans y lo que son las aflatoxinas. Mejor vayamos desarrollando uno por uno de lo que vamos a tener, ¿no? Entonces, ¿qué son las nitrosamidas, ¿no? En las carnes curadas, lo que decíamos, estas sustancias químicas que favorecen el desarrollo del cáncer, ¿no? Al consumirlo, estas carnes procesadas, ¿no? En las nitrosamidas, va a ocasionarnos cáncer, ¿no? Por las sustancias químicas, va a ocasionarnos lo que es la diabetes, la arteriosclerosis y otras enfermedades relacionadas cardiovasculares, la hipertensión y todo ese tipo de cosas que vemos, ¿no? Como por ejemplo los nitratos, los nitrosamidas, ¿no? Dice, un efecto en la salud y la alimentación, ¿no? Que contiene. Y en algunas cosas nosotros vamos a ver en algunas etiquetas que te vienen con este resumen que podemos decir nosotros, o este código E240, 250. Nosotros vemos en las etiquetas envasados, procesados que venden las carnes ya en los supers. Entonces van a ver y nadie sabe cuáles son, ¿no? Pero simplemente es un resumen, un código que se maneja sobre las nitrosamidas, ¿no? Entonces, queridos hermanos y amigos, vemos que la alimentación está muy relacionada a lo que es con nuestro diario vivir y con nuestra propia salud, ¿no? Entonces, ahora nosotros tenemos que ver y decir que el consumo de más de 20 gramos de embutidos al día aumenta, dice, la mortalidad. ¿Quién lo dice? La OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud. La carne procesada y la carne roja puede causar cáncer. ¿Cómo que puede ocasionar cáncer? Ocasiona el cáncer, ¿no? Y el tiempo y la ciencia nos da la razón, y los que trabajamos a diario con los pacientes podemos comprobar por su estilo de vida que las personas que llevan este tipo de alimentación evidentemente tienen esas enfermedades, ¿no? Estas sustancias químicas en los alimentos favorecen lo que es el cáncer, principalmente lo que son las nitrosamidas, ¿no? En las carnes curadas, en las carnes para que puedan, supuestamente lo están mejorando la presentación, ¿no? Y la calidad, pero tienen sustancias químicas, y esas sustancias químicas no son compatibles con nuestro cuerpo y con nuestra digestión, y obviamente que van a dañar lo que son a las células, ¿no? Otra sustancia química que les habíamos mencionado, ¿no? Es el benzopireno. Alguien decía, un estudio, un médico interesante, que
decía que 1 kilo de carne a la parrilla equivale como a 600 cigarrillos. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Imagínense, ¿no? Pero yo no fumo. ¿Y por qué tengo cáncer de pulmón? Pues yo no fumo, ¿no? Pero aquí el estudio se ha demostrado por el alquitrán y toda esa cosa, que 1 kilo de carne a la parrilla equivale a 600 cigarrillos. ¿Qué es lo que pasa? Que esa grasa, ¿no? Que está en la parrilla, que está en la parrilla, una carne bien con bastante grasa y aceite, tal cosa, y el calor que hace, al desprenderse la grasa, caer sobre la brasa, ¿no? Desprende una sustancia química, es el benzopireno, y ese es altamente cancerígeno, ¿no? Y es como un alquitrán. Por eso en algunos lugares han visto que para ver las aminas heterocíclicas de la carne, han hecho que mejor es cocinar la carne a una cierta temperatura para que no sea muy nociva. Cuanto más alta temperatura, más nocivo, ¿no? Pero en otros lugares no tenemos esa tecnología. Aquí hay otro estudio que confirma lo que estoy hablando, mencionando. Dice que la ingesta excesiva de carne roja puede llegar a duplicar el riesgo de cáncer de mama. Mira, ahí tenemos lo que son los datos que se ha sacado, lo que es un estudio en Madrid, ¿no? Y está muy relacionado, dice, con el cáncer de colon, con el cáncer de estómago, ¿no? Y principalmente el cáncer de mama, ¿no? Entonces, queridos amigos, ha llegado el momento, el tiempo en el cual nosotros tenemos que tomar, ¿no? Conciencia, ¿no? Y los amigos que nos ven, que la base fundamental para conservar nuestra salud, ¿no? Es ver qué es lo que estamos metiendo, lo que es a nuestra boca, ¿no? El otro punto, ¿no? Otra sustancia química, ¿no? El alcohol etílico, ¿no? Otra sustancia química, ¿no? Que favorece el desarrollo del cáncer, ¿no? El consumo del alcohol etílico puede ocasionarnos un cáncer que favorece principalmente el cáncer de boca, el cáncer de esófago y estómago, y relacionado con el cáncer de mama. Hay un estudio de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, en la cual dice que el consumo del alcohol está directamente en conexión con el consumo del alcohol está en directa conexión con 7 de cada 100 nuevos casos de cáncer de mama en Europa, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Insto a reducir para que se consiga una baja significativa de la incidencia, ¿no? ¿Qué está diciendo? No, tome un poquito, no abuse mucho. No, más bien el consejo es que nosotros tenemos que dejar de consumir, ¿no? Porque eso atenta contra nuestra salud y también con la salud de nuestro bolsillo, ¿no? Y destroza la familia y todo ese tipo de cosas, ¿no? El alcohol etílico no es conveniente, ¿no? Y no es saludable. A pesar de eso, muchas de las personas lo siguen haciéndolo, pero lamentablemente que, como dicen, ¿no? Muchas personas con dolor serán sepultados, ¿no? Otro punto que ahí están metidos y no les cae muy bien incluso al mundo religioso, personas que son cristianos, y uno dice, bueno, yo no como mucha carne, no tengo ciertos vicios, no consumo alcohol, no consumo tabacos y todo ese tipo de cosas. Pero aquí, queridos amigos, están metidos todos estos, las grasas transhidrogenadas. ¿Cuántos de ustedes han hecho un cumpleaños, han hecho un festejo, han ido a un matrimonio, ¿no? Y lleno de estas masitas, de estas galletas, ¿no? que hay en todo eso, y tiene alta concentración de grasa transhidrogenada, ¿no? Obviamente, tal vez muy crocante, muy delicioso, que a algunos les hace agüita, como se puede decir, en la boca, ¿no? Pero que la grasa trans, mire lo que ocasiona, ¿no? Estas grasas trans, queridos amigos, matan. Dice, quizás no todos estamos conscientes de ello, pero la mayoría de nosotros crecimos consumiendo alimentos que contienen una sustancia que hoy está considerada en su ingrediente letal, los ácidos grasos trans o la grasa trans o grasa procesada, ¿no? Las mantecas vegetales tienen harto hidrógeno, una sustancia química, ¿no? Pero que son extraídos de los propios aceites
vegetales supuestamente, pero el hidrógeno hace que se condense, ¿no? Después tenemos las mantequillas y todo ese tipo de cosas. Queridos amigos, si nosotros supiéramos y viéramos cómo se fabrica lo que son los aceites, ¿no? Está sometido a altas temperaturas. Esas altas temperaturas, ¿no? Ya les hemos dicho que tiene lo que es la cloraleína y el ácido butírico, altamente cancerígeno, ¿no? Y para que se vuelva un color medio petróleo, tienen que colocarse otras sustancias químicas para que salga un color ámbar y salga lo que es el mercado. Y tienen que una y otra vez recalentarlo, ¿no? Y aparte de eso, que lo colocan en hidrógeno para hacer una variedad de, ¿no? Las mantequillas y todo tipo de cosas. Pero queridos amigos, esta es una sustancia altamente cancerígena, ¿no? Las grasas trans. Por favor, yo les apelo, queridos amigos, de que tenemos que dejar lo que son esos aceites y principalmente las grasas, ¿no? Grasa trans, ¿no? Que tengan sustancias químicas si nosotros queremos evitar lo que es el cáncer, ¿no? Tengo otra sustancia que es la aflatoxinas, ¿no? Que se encuentran lo que es con el moho, en las semillas del moho, ¿no? Lo que son los hongos. Tal vez muchas mamás en casa compramos algún producto y no lo hemos conservado, no lo hemos guardado y de pronto vemos un poquito ahí picado la frutilla, en este caso, corto con el cuchillito, trato de rescatar lo que no está dañado, pero el hongo ya invadido, ha infiltrado, ¿no? O los propios manís, como vemos, ¿no? Pero ¿qué son eso? Las aflatoxinas, ¿no? Que son sustancias tóxicas, que son mohos, hongos, que eso también puede dañar, ¿no? Y está comprobado que causa cáncer, ¿no? Y en los estudios nos dice que esos efectos sobre la salud pueden ser graves, entre otros que están problemas gastrointestinales, puede ocasionarles diarreas, enfermedades renales, enfermedades hepáticas, efectos estrogénicos, inmunodepresión y también inducen lo que es el cáncer a largo plazo, ¿no? Los alimentos que están dañados, ¿no? Es preferible no consumirlos. La sierva del señor Elena Hartnett White recomienda que no es recomendable comer alimentos o frutas que sean muy maduras o que estén dañadas, ¿no? Porque eso daña nuestra salud y aparte que nos ocasiona problemas digestivos. Y ahora me tengo aquí un título que dice el cáncer infantil. Ahora podemos decir nosotros que, pero ¿cómo si una persona que ha ocasionado lo que es el cáncer que estamos teniendo, un niño que tenga cáncer, pero si esa persona no toma sus parrilladas, no toma, no bebe, tal cosa, pero ¿cómo ese niño tiene cáncer? Miren, el estudio demuestra que la causa fundamental en que los niños que estamos viendo con cáncer son enfermedades que están relacionadas, dice, con la dieta previa, dice, durante la etapa del embarazo, ¿no? O en las primeras etapas de su vida del niño, ¿no? Y aquí hay un estudio que se ha hecho en Lima, Perú, y en otras universidades por factor de tiempo y también no lo hemos colocado, pero dice, mire, que diversos estudios han demostrado la importancia de la alimentación en el desarrollo del cáncer, estimándose que hasta el 40% de los tumores podría ser, dice, prevenido a través de una dieta adecuada y un estilo de vida saludable. Algunos estudios epidemiológicos sugieren que la dieta de la madre durante el embarazo puede inducir sobre el riesgo de posterior como cáncer pediátrico en los niños, ¿no? Entonces, queridos amigos, nosotros tenemos que tener en cuenta. Y hay otros estudios, en este estudio que es un artículo científico que se hace lo que es en Cielo, también muestra y dice que tumores, ¿no? En la neuroglía durante el embarazo reporta lo que son por consumir lo que son carnes procesadas, las salchichas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Algunos cancerígenos como las nitrosamidas atraviesan la barrera placentaria, ¿no? Las mujeres embarazadas, ¿no? Que comen en las salchichas, ¿no? Una vez por semana, ¿no es cierto? Es alto riesgo, ¿no? Y hoy en día, cuanto más ese tipo de alimentación, por eso estamos viendo la incidencia, el aumento de lo que es de cáncer infantil, ¿no? Que se ve.
Estos tipos de cánceres infantiles, ¿no?, son frecuentes, tumores cerebrales principalmente, ¿no?, las leucemias, y ambos están relacionados con las salchichas y otro tipo de carnes, así lo demuestra los estudios, ¿no?, según la Unión Europea, ¿no?, nuestro estudio demostrado. Los perritos calientes, peores que las hamburguesas para el cáncer de estómago, ¿no? Podemos hablar una y otra y empezar a desglosarlo, pero puedo darles algunas pautas de que este tipo de cosas, que la variedad de carne y la forma que lo procesan, aparte que no es nada saludable, y lo que estamos viendo hoy en día, el tema del cáncer, ¿no? Si queremos evitar, tenemos que alejarnos de todo eso. Aquí hay otro estudio que se ha hecho, que ¿qué pasa si das hamburguesa a los africanos y comida africana en Estados Unidos? Aquí se ha hecho un estudio interesante, queridos amigos, que no tiene mucho. A veces decimos, pero mi padre es canceroso, yo soy muy probable que tenga cáncer, ¿no? Hace el medio donde en la cual nosotros vivimos. Y aquí hay un estudio que un grupo de africanos, ¿no?, en la cual llevaron lo que es angolanos, ¿no?, vivían en Estados Unidos, y como vive ese grupo en Estados Unidos, les daban la alimentación, lo que ellos comían allá en Angola, ¿no?, esa alimentación. Y el grupo que vivía en Angola mismo, allá en África, ¿no?, y les daban lo que es ese tipo de alimentación completamente chatarra, ¿no? Allá viendo en su propia tierra y comiendo ese tipo de alimentación, a las 3 semanas más ya empezaron a desarrollarse ese tipo de enfermedad. Entonces no hace mucho lo que es la herencia genética, es el medio en el cual nosotros vivimos, es nuestro estilo de vida en el cual nosotros de aquí a allá donde vayamos a vivir, si optamos un tipo de alimentación, ¿no?, ya sea completamente artificial, tenemos la tendencia a desarrollar lo que es ese tipo de enfermedades. Y aquí se ha demostrado en ese grupo de personas que llevaban ese tipo de alimentos, ¿no? La sierva del Señor, Elena Harmon de White, ya nos había predecido y nos dijo algo interesante, que tal vez por eso decíamos que nosotros los adventistas estamos adelantados 100 años a la ciencia. Y ella ya había hecho esas declaraciones en el año 1869, ¿no?, en la cual decía, ¿no?, que el cáncer y los tumores y todas las enfermedades inflamatorias son producidos mayormente por el consumo de carne. Tal vez hace años decía, esto es una idea descabellada, no tiene correlación, no tiene sustento científico, pero han tenido que pasar tantos años y tantas muertes se han sacrificado para decir que la sierva del Señor evidentemente tenía mucha razón. Pero nosotros sabemos que sí, evidentemente es esto, ¿no? Y ella nos dio un consejo y escribió también sobre este libro, Consejos sobre el Alimenticio, y es algo interesante. Quiero leer con ustedes, por favor, para que me puedan guiar, decir que los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas, las legumbres constituyen el alimento escogido por nosotros, por el Creador. Comunica una fuerza, dice, directamente lo que es con nuestro cuerpo, ¿no?, una resistencia, un vigor intelectual que no puede obtenerse a un régimen alimenticio más complejo y estimulante, ¿no? Son alimentos escogidos por el Creador, ¿no? Uno puede comer todo lo que ustedes vean conveniente, hasta piedra pueden comer, pero el alimento que es escogido por el Creador son, dice, los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres. Son escogidos por el Creador, y estos son los que nos dan resistencia, nos dan vigor, nos dan fuerza, ¿no? Y para que nosotros podamos disfrutar en la vida que estamos llevando y ser longevos y no estar sufriendo ningún tipo de achaques o ningún tipo de enfermedades. ¿Por qué estamos enfermos? Porque hemos dejado de consumir esto y nos hemos llevado a consumir alimentos procesados, alimentos lo que son industrializados. Y ahora vamos viendo lo que son las sustancias químicas para contrarrestar lo que es el cáncer. Así como habíamos mencionado hace rato, las sustancias químicas que favorecen y desarrollan el cáncer, pero Dios también nos ha dado las sustancias químicas para contrarrestar lo que son la enfermedad. En este caso, vamos a ver y empezar a desglosar, ¿no? Las sustancias químicas que tenemos, los carotenoides, ¿no? Tenemos los polifenoles, tenemos los compuestos desulfurados, glucosolados, ¿no?, y los fitoestrógenos y la fibra.
Y vamos a ver dónde podemos encontrar. Como por ejemplo los carotenoides, encontramos en las frutas, hortalizas de color anaranjado, amarillo, ¿no? Tenemos los polifenoles, ¿no? Que vamos a encontrar granada, manzana, uva, aceites, ¿no? Olivas, ¿no? Los compuestos sulfurados, ¿no? Tenemos el ajo, la cebolla, el puerro, los glucosinolatos, que tenemos los crucíferos, col, brócoli, rábano, ¿no? Los fitoestrógenos, soya, legumbres, linaza y la fibra, que son los cereales, las frutas, ¿no? Vayamos desglosando entonces estas sustancias químicas que contrarrestan lo que son la enfermedad y nos protegen contra el cáncer. Primeramente lo que son los carotenoides. ¿Qué es lo que nos dicen los carotenoides, no? El betacaroteno. Todo alimento que contenga color naranja, ¿no? Tiene betacaroteno, ¿no? Anaranjado de las zanahorias, naranjas, calabaza y el mango, ¿no? Es un escudo, un protector contra esas sustancias químicas que por algún lugar de contrabando entró a nuestro cuerpo, pero estas sustancias químicas que protegen contra los betacarotenos, ¿no? Van a eliminar esas cosas que están dentro de nuestro cuerpo. Por eso ahí tenemos otro, el licopeno, ¿no? Que tenemos todo color intenso, rojo que tenga, ¿no? Ahí podemos tener el tomate, ahí está la propia sandía, ¿no? Las acerolas, todo que contengan color es el licopeno. Ustedes pueden hacer su jugo de tomate y van a ver que hacen hervir y no pierden ni el color. Pueden hacer hervir, ¿no? Es algo muy interesante porque protege además lo que son contra todas las sustancias químicas que nos ocasionan lo que es el cáncer, ¿no? Tenemos otro, la luteína, amarillas, color amarillos, ¿no? Las zeaxantinas verdes de las espinacas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que no debería faltar en nuestra dieta. Por eso alguien decía que el arte de preparar los alimentos equivale a 10 talentos, a 10 profesiones, ¿no? Mamás, ¿no? Papás, tomamos en cuenta esto, que llevar a nuestros hogares, que no debería faltar estos en nuestros refrigeradores. Ahí tenemos los carotenoides. Mira, imagínense que ver una fruta de esa forma, agarrar, no necesitas procesarlo, no necesitas cocinarlo, necesitas simplemente agarrar y coger y comer. Mira el licopeno, la luteína, las zeaxantinas, ¿no? Las espinacas y todo ese tipo de cosas. Con eso era la alimentación que Adán tenía lo que es en el jardín del Edén. Otra sustancia química que protege contra el cáncer, ¿no? Los polifenoles, ¿no? A quienes, ¿no? Allá en la Nueva Jerusalén dice que habrá estas frutas, la granada, habrá la uva, ¿no? Las bayas recogí, ¿no? Uvas, granadas, manzanas, aceite de olivas, nueces, bueno, en algunas sustancias, chocolate que tienen ahí algunos estudios, el té. Pero queridos amigos, esto no debería faltar. Los polifenoles son sustancias químicas naturales que contrarrestan o protegen lo que son el cáncer, ¿sí? Así que yo les invito a que ustedes tengan eso. Otro compuesto químico, ¿no? Compuestos sulfurados, ¿no? Que van a protegernos contra el cáncer. ¿Dónde encontramos? ¿No? En el ajo, cebolla y puerro. Si alguien está deprimido, está angustiado, quiere darle palabras de aliento, coma ajo. Van a ver ustedes que cómo realmente esos compuestos sulfurados, ¿no? Nos ayuda y aparte de eso que es un repelente completamente natural en nuestro cuerpo, ¿no? Deberíamos consumirlo. Y siempre yo recomiendo a todas las verduras, todos deberíamos comer cosas más crudas que cocidos, principalmente en época de verano. En época de verano debemos comer cosas más crudas, ¿no? Que en época de invierno tal vez un poco, ¿no? Lo que son las cocidas, ¿no? Es así. Y otro estudio que hay un médico, Benjamin Lau, que es un especialista sobre lo que el consumo del ajo, ¿no? Un compuesto sulfurado, un efecto antioxidante, y ha hecho un estudio de que personas que estaban, niños de laboratorio, de lo que son las ratas, los provocaba el cáncer y les inyectaba lo que es este componente de la base del ajo y se revertía, ¿no? Interesante. Otro compuesto que tenemos que nosotros tener en cuenta, ¿no? Los glucosinolatos, los sulfurados, que en donde encontramos en nuestra dieta, que debería haber, ¿no? En nuestro menú, es su crucífera, ¿no? Coles rizados, ¿no? Tenemos lo que es el col, brócoli, rábano, rúcula, nabo, berro y todo lo que son los brotes, los germinados. Qué interesante, queridos alimentos.
Por eso dice que tu alimento sea tu medicina sea tu propio alimento. Si en base a este tipo de alimentación, ¿ustedes creen que vamos a estar enfermos? Si nosotros practicamos todo esto, ¿no? Ahí podemos decir, ninguna enfermedad de lo que hoy en día vemos en el mundo nos va a llegar a nosotros. Pero por comer los otros tipos de cosas, a veces estamos ahí. Ya viendo lo que son el último punto, los glucosinolatos, ¿no? Tenemos ahí donde la leche de soya, el tofu, miso y todo ese tipo de cosas. Incluso tenemos lo que son la linaza, ¿no? Lignamados, ¿no? Que debe ser parte de nuestra dieta. Vamos con lo que son las fibras, el último punto de las sustancias químicas que protegen contra el cáncer, ¿no? Tenemos que clasificar, hay dos tipos de fibras, ¿no? La fibra insoluble y la fibra soluble, ¿no? En este caso, la fibra insoluble, ¿no? Insoluble, vamos a encontrar todo lo que son las cáscaras, ¿no? Cereales, integrales y las verduras. Tiene harta fibra, pero son insolubles. Pero las fibras solubles, tenemos ahí manzana, plátano, ciruela, hasta la propia linaza, ese gel que tiene, es una fibra, pero soluble y que estimula el peristaltismo intestinal y aparte que combate lo que son el estreñimiento y todo ese tipo de cosas. Si nosotros llevamos ese tipo de alimentación, nuestra salud realmente sería interesante. Entonces, nosotros tenemos que tener una dieta anticancerígena, ¿no? Una dieta mediterránea. La palabra de Dios, el libro de Salmos 104, 14 a 15, nos dice lo siguiente: Él hace producir el heno para las bestias y las hierbas para el servicio del hombre, sacando su pan de la tierra. No dice sacando tu pan de los supermercados. No dice sacando tu pan de los enlatados, embutidos o alimentos procesados. Dice sacando tu pan de la tierra. Por eso todo lo que sale de la tierra tiene el sello y la garantía de Dios. Por lo cual el vino alegra el corazón del hombre, dice el aceite hace brillar su rostro y el pan que sustenta la vida del hombre, ¿no? Nosotros tenemos que ver, y el salmista lo sabía y lo había dicho, ¿no? Que nuestro pan, ¿no? Es las hierbas que son para el servicio del hombre, ¿no? Nuestra alimentación tiene que ser el aceite de olivas, seguramente el jugo de uva tenía ya, el salmista ya lo conocía, por eso hace hincapié y nos dice, no, ese vino fermentado, macerado, que tiene lo que es el alcohol, ¿no? El vino puro, lo que Jesús tal vez haya producido, lo que es una boda de Caná. Entonces, esa dieta mediterránea, nuestra pirámide de alimentación tiene que ser así, ¿no? Los cereales, ¿no? Tenemos que tener los cereales, tenemos que la segunda base, tendríamos verduras, hortalizas, ¿no? Frutos secos, y tenemos otro que son los alimentos ricos en calcio, ¿no? Las legumbres, el último, lo que es los alimentos que tienen oleaginosas. Esa debe ser la pirámide de alimentación, y en todos los ministerios de salud de los gobiernos deberíamos optar, en vez de estar haciendo campañas, ¿no? De crear más hospitales, más centros de salud, más bien deberíamos estimular a que haya ese tipo de alimentación para evitar, y se puede ahorrar mucho dentro de nuestra economía. Hoy en día, en el mundo, los adventistas somos estudiados porque hay gente adventista que practica lo que es la dieta con un estilo de vida saludable, ¿no? Hoy en día son longevos. Y aquí decía un estudio que se ha hecho, que viendo un reportaje donde la cual el pueblo adventista realmente es longevo. ¿Y cuál era el secreto? Por su tipo de alimentación, ¿no? Un canal chileno destacado, ¿no? Hablaba sobre lo que es su estilo de vida de los adventistas de Loma Linda, donde la cual gente de 100 años manejando bicicleta, leyendo tranquilo, manejando su automóvil. ¿Y cuál es su secreto? Una persona de 70 años con su bastón arrastrándose, y una diferencia del otro que está llevando una vida completamente independiente, ¿no? Y ahí se ha visto y se ha demostrado que realmente los verdaderos adventistas que practican y tienen un estilo de vida realmente son el ejemplo y longevos, ¿no? Hay otro estudio y se ha visto que los UNSAS, 130 años de vida, dice, sin cáncer, sin enfermedad. Y hay un estudio que mostró, salió en los titulares del periódico, un pueblo que no conoce la enfermedad ni conoce la vejez. Una mujer que aparenta de 40 años, de 40 años parecía de 20 años. Mujeres de 50, 60 años siguen dando a luz, ¿no? ¿Y cuál es el secreto? Su estilo de vida, ¿no? Y que vivían lo que son, ¿no? A las orillas de Pakistán, ¿no?
Otro pueblo demostrado que también los estudios se han concentrado, ¿no? De Okinawa, ¿no? 9 secretos de los centenarios desde Okinawa, ¿no? Hablaba ahí que son a base de verduras, algas, semillas, saetas, soya, pescado, ¿no? Ni carne ni leche consumía, ¿no? Y son longevos. Entonces, Dios ya nos había hablado de esto, ¿no? Pero y los científicos y estudios nos han demostrado que estos pueblos que aún son vigentes, que vivimos en nuestra época, que practican este estilo de vida, pero son completamente longevos. Estas sustancias químicas, ¿no? En los alimentos que protegen contra el cáncer, deberíamos nosotros siempre practicarlos y tener en nuestro diario vivir los carotenoides, los polifenoles, compuestos sulfurados, no, las fibras, no debería faltar. Entonces, tenemos que tener en cuenta, queridos amigos, concéntrense en el título de esto que dice, ¿no? Comer, cada día como si fuéramos a tener un cáncer. No esperar a cambiar nuestro estilo de vida cuando tenemos la enfermedad de cáncer. Más bien nosotros tenemos que comer alimentos como si estuviéramos teniendo el cáncer, pero con una mente que no tenemos nada, estamos en un cuerpo sano, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo? Estamos previniendo. Mejor tenerlo en esta etapa a que tener en este tipo de casos. Cuando a veces las personas están con un tumor y hacen su dieta, se vuelven crudos, hacen ejercicio, a veces el cuerpo ya no da más, ya nos responde, ¿no? Otra imagen que nos llama la atención, ¿no? Tenemos 2 imágenes, ¿no? Una imagen aquí en la primera parte que está saliendo, chorreando el agua, ¿no? Y los demás está llenándose, encharcándose del agua, y vienen los médicos y todo se empieza a secar, ¿no? Pero ¿qué sería lo ideal? Ir más bien donde está chorreando el agua, cerrar el grifo, ¿no? Y empezar lo que hacer. Pero si no sabemos, no tapamos, no corregimos dónde es la causa, más bien vamos a estar ahí, nunca vamos a terminar de trapear o de hacer todo eso, ¿no? Porque más vale prevenir que lamentar. Comer cada día como si fuéramos a tener un cáncer, con ese tipo de alimentación, ¿no? Ahí tenemos que tener los carotenoides, tenemos que tener fibras, ese tipo de alimentación, lo que son el ajo, los polifenoles, los fitoestrógenos, todo ese tipo de alimentación que debería ser, ¿no? En nuestro diario vivir. Queridos amigos, quiero recomendarlos a ustedes y decirles, ¿no? Que la alimentación está muy relacionado con todas las enfermedades que nosotros tenemos, principalmente el cáncer. No, Dios no quiere la muerte de las personas, no quiere el sufrimiento. Pero si nosotros corregimos y practicamos lo que tenemos que consumir, vamos a poder disfrutar en esta tierra. Vamos a poder tal vez evitar muchas catástrofes, ¿no? Y muchas muertes prematuras. Dios a lo largo de la historia nos ha dado cientos de consejos. Y ahora les he presentado lo que son las sustancias químicas que habían sido desarrolladas, que desarrollan esta enfermedad, esta terrible enfermedad que es el cáncer. Y las otras sustancias químicas que contrarrestan el cáncer. Y nosotros vamos a comer cada día como fuéramos a tener un cáncer. No solamente que nos dure un día, una semana. Tiene que ser parte de nuestro estilo de vida. Y si nosotros hacemos y practicamos, ¿no? La promesa va a ser que ninguna enfermedad de lo que hay en este mundo nos va a llegar a nosotros. Dios es nuestro sanador. Dios hará grandes milagros en nuestra vida. Pero que quiero decirles que Dios no fomenta vicios. Jesús siempre decía, vete y no peques más, no sea que te venga algo peor, ¿no? Si nosotros corregimos, Dios va a hacer grandes milagros, a pesar de que tengamos ciertas enfermedades, corrigiendo con este estilo de vida, este tipo de alimentación, vamos a poder revertir cualquier tipo de enfermedades, ¿no? Como Luis Kuhne que dijo, todas las enfermedades son curables, hasta el cáncer es curable, pero no todos los enfermos que corrigen su dieta y practican, ¿no? Realmente se puede revertir y puede controlar y revertir y curarse esa enfermedad. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.